en un momento difícil probó todas las pruebas que muchas veces nosotros pasamos, pero en momentos distintos, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar acerca de la prueba que tuvo que pasar Job con su familia, y es algo que nosotros no estamos ajenos a pasar. Necesito que alguien me lea, me tenga a mano Job capítulo 2, versículos 9 y 10. ¿Quién me lo lee? Ella, Rocío. Ya casi me aprendo los nombres, me faltan como 20 nada más. Rocío, me lee por favor entonces, cuando yo le diga, por favor. Otro es Job 1.4, Yaret. Job 1.5, ¿quién me la lee esa otra? María Luisa. Luego tenemos por acá Job 2.9, ¿quién me lo lee? Job 2.9, don Sergio, por favor. Job 2.10, ¿quién me lo lee? Job 2.10, hermana Ana. Efesios 6, versículo 4, ¿quién me lo lee? Efesios 6.4, ¿algún voluntario? Efesios 6.4, Jairo. Y por último tenemos Colosenses 3, 18 al 19. ¿Quién me lo lee? Colosenses 3, 18. Cristian, por favor. Vamos a leer entonces Job, versículo 2, 9 al 10. Bueno, muy bien, aquí podemos darnos cuenta entonces de que Job también tenía familia, ¿verdad? Que a pesar de todas las situaciones complejas, difíciles que él vivió en el plano personal, pues también tenía una familia, en este caso una esposa. Y quiero dividir esto de la familia en dos partes. Quiero comenzar hablando primeramente de los hijos. Job era un padre muy ejemplar. Entonces leemos Job 1.4, por favor. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Muy bien. Entonces miramos aquí que aparte de que tenía una esposa, tenía hijos. El total de hijos que tuvo Job fueron 10, 7 varones y 3 mujeres. Aunque nunca se nos dijo el nombre de ellos, por lo menos se nos dice que eran 7 varones y 3 mujeres que tenían. La escritura, aunque no habla mucho en el plano personal de la vida de Job, hay por allá pequeñas frases, palabras que nos indican qué clase de persona era él, aparte de la descripción misma que Dios dio acerca de él. Y nos enseña aquí que los hijos de Job acostumbraban a celebrar banquetes entre ellos como familia. Esto nos enseña varios aspectos. Primero, que en este primer capítulo que habla de un poquito de la vida de Job y que tuvo una familia, nos enseña que este patriarca, o así se le llamaba a aquel hombre que dirigía aquellas grandes familias, ¿verdad?, que solían ser antes, dirigía a su familia a través de una vida de rectitud. Él trataba de que sus hijos vivieran la mejor manera posible, pero también sembró en ellos mucha camaradería, sembró en ellos mucha unión, porque dice que se invitaban y se turnaban. Bueno, mira, hoy va a ser la comida va a ser en la casa de Panchita a las 10 de la noche, ¿verdad? Y la otra semana, ¿a qué hermano le toca? Y la otra semana, se turnaban, dice, para que los hermanos compartieran e hicieran una comida. Eso dice mucho de la unidad que había en la familia. Eso dice mucho de un hombre que inculcó estos valores dentro de su familia. Porque no solamente como dije anteriormente, la descripción que Dios hace de quién era Job, que era un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, aunque ahí habla de su carácter, también nos enseña que en los otros aspectos de su vida era un hombre ejemplar. Y en este caso era un padre ejemplar.
dirigía a su familia a través de una vida de rectitud, les enseñaba con el ejemplo cómo se debía vivir para Dios. Porque dice la palabra de Dios que todos los días en la mañana se levantaba a ofrecer un sacrificio por sus hijos. Entonces aquí vemos dos cosas importantes, que él conducía a sus hijos en rectitud, les enseñó lo bonito de lo que es la unidad familiar, de esa unidad que debe haber en la familia, entre los hermanos, y también les enseñó con el ejemplo cómo se debe vivir para Dios. Si ellos nos damos cuenta, en nuestros tiempos casi ya no se ve eso. Lastimosamente es muy común hoy día que entre hermanos de sangre ni siquiera se hablen, se lleven problemas, se insulten, se peleen. Muchos padres ya dejaron de ser ejemplares para sus hijos en cuanto a cómo se debe vivir la vida cristiana y qué decir de la unidad. Muchas veces cada quien anda por su lado, no enseñamos unidad entre la familia, porque son aspectos que en nuestros días ya casi no se ven. Pero gracias a Dios que aquí nos da Job una enseñanza acerca de que era un padre ejemplar, un padre que buscaba la forma de cómo sus hijos vivieran correctamente para Dios. Job, dice la Biblia, que era el hombre más rico de aquella zona. Entonces, dentro de todo lo que Job entendía de sus prósperos negocios, de que todo lo que hacía resultaba muy bien en sus negocios, también él tenía tiempo para educar la familia. Y esto es algo muy importante. Hoy día los padres están tan sumidos en el trabajo, en las cosas personales, en sus proyectos, en sus ambiciones personales, que prácticamente no tienen tiempo para sus hijos o han delegado la enseñanza de sus hijos en otras personas. Y vemos hoy una ruptura muy grande en nuestra sociedad, porque nuestros hijos no están siendo educados por los padres, están siendo educados por los abuelos, por tíos, están siendo educados por amigos, están siendo educados por los mismos compañeros de escuela o colegio, quienes son los que les enseñan las costumbres o malas costumbres que puedan tener, porque el padre ha perdido ese rol, o padre, en este caso, o madre, ha perdido este rol de ser la persona que directamente interviene en la educación y la crianza de sus hijos. Y si bien es cierto, entendemos y comprendemos que las ocupaciones de nuestros días, trabajo, etcétera, etcétera, requieren, ¿verdad?, que a veces se tenga que decir a otra persona que los cuide, el padre, a pesar de eso, tiene que sacar tiempo con la educación y la crianza de sus hijos. Job, entonces, educó a sus hijos en el temor de Dios. Sin embargo, hay un problema: los hijos crecen. Y cuando los hijos crecen, empiezan a tomar sus propias decisiones. Yo tengo dos hijas, como ustedes saben, ya están mayores de edad. Y a ellas, mientras eran menores y todas, las inculcamos en los caminos de Dios. Cuando llegan a los 18 ya se creen más gallitos, ¿verdad? Porque ahora tienen cédula y todo lo demás y ya creen que pueden sacar sus propias decisiones. Lastimosamente llega un momento donde ellos tienen que tomar sus decisiones. Nosotros ya no podemos salvarlos, no podemos obligarlos a nada, pero cuando son bien educados, ellos van a saber cuál camino tienen que seguir. Gracias a Dios, hasta el momento nuestras hijas, Dios nos ha dado buenas hijas, han salido hijas que han aprendido y nos siguen a nosotros siempre donde quiera que vayamos, pero es algo que tiene que trabajarse, porque aunque ellos crezcan y tomen sus propias decisiones, siempre llevarán aquí en la memoria que me enseñaron mis padres cuando era yo un niño, un chico, que me enseñaron mis padres. Yo siempre he dado este ejemplo, por ejemplo, cuando mis hijas escuchaba por allá que se quebraba un plato, un vaso y eso, que usted va y pregunta, ¿quién lo quebró? Y solo hay dos y ninguna fue, ¿verdad? ¿Qué dilema? Yo no fui y la otra, yo tampoco. Y qué dilema, ¿verdad? Porque solo habían dos ahí y resulta que ninguno de las dos fue. ¿Verdad? Entonces yo llegaba y les decía siempre a ella, miren, el plato a mí no me importa, ni el vaso, eso se repone. Pero que ustedes me mientan, eso nunca. ¿Quién fue? Entonces les enseñé a entender que hay cosas en la vida que no son tan importantes como su carácter, como principios que ellos necesitan tener en su personalidad.
en su carácter. Y hasta la fecha, gracias a Dios, tenemos una relación de confianza con ella, donde ella nos cuentan las cosas personales que viven en la vida y todo lo demás. Los hijos crecen. Y Job en este caso, vemos aquí que no solo como ejemplo que era de sus hijos, tenía una costumbre, como nos dice Job capítulo 1, versículo 5. Amén. Ahora, miren qué interesante, porque aquí dice Job, se aseguraba de que sus hijos se purificaran. Qué interesante, él se aseguraba, aunque no sabemos la edad de esos muchachos, no sabemos si ya eran adolescentes, si eran adultos, no sabemos, pero dice que se aseguraba que ellos se purificaban. Quiere decir que no porque crecían iba a dejar de hablarles de Dios a ellos, ¿verdad? Que no porque a veces creemos que porque ya tienen cierta cantidad de edad ya no les hablamos tanto de Dios para que no se enojen mis hijos. No, Job les hablaba de Dios. Y no solo eso, ofrecía un sacrificio todos los días por sus hijos, porque quizás, dijo él, quizás han pecado. Lo que quiere decir es que Job muchas veces no estaba en esas fiestas que organizaban sus hijos. Entonces él en su corazón decía, yo no sé qué estarán haciendo. No sé si estarán haciendo cosas buenas o malas. Cuando un hijo suyo sale a la calle, usted no sabe. Le pueden decir que se andan portando bien, pero entre que lo digan y que lo hagan, es otra historia, ¿verdad? Y si no, acuérdense usted y yo cuando éramos adolescentes. Ya se recordó un poquito. Las mentirotas que le pegábamos a nuestros papás. Es que voy a ir a estudiar con un compañero. Estudiar, pero anatomía o quién sabe qué, ¿verdad? Pero no era estudiar. Era estudiar otras cosas, ¿se acuerdan? Bueno, nuestros hijos llegan y pasan por esta etapa igual. ¿No? Es que voy a estudiar con un compañero. Es que voy a ir a estudiar aquí. Es que voy a ir a hacer acá, ¿verdad? Entonces, nuestros hijos crecen. Y es aquí usted y yo tenemos que aprender como Job, a tener siempre eso en nuestro corazón, a nuestros hijos en nuestras oraciones. Es algo que nunca puede faltar. Porque llega una edad conforme van creciendo que no sabemos de sus vidas. No sabemos qué andan haciendo. No sabemos en dónde se andan metiendo. No sabemos nada de eso. Un día de estos estuve hablando con un muchacho que nos visitó aquí en la iglesia, un día de esos, y quería hablar conmigo. Es un muchacho que dice que desde los 13 años, ya él tiene 33, desde los 13 años anda metido en drogas, que ha estado en la cárcel muchas veces por todos los delitos. Dice, y yo recuerdo cuando yo salía de mi casa y le decía a mi mamá, mami, voy para el colegio. ¿Cuál colegio? Ni qué colegio, se iba para otro lado con los amigos, y ahí fue donde cayó en la droga. Entonces imagínense cuántas cosas usted y yo no sabemos de nuestros hijos. Y nosotros tenemos que tener esta costumbre diaria, orar por ellos. No importa qué edad tengan, porque las diferentes etapas que los hijos pasan son complicadas. La adolescencia, la juventud, se casan y usted no sabe lo que pasa dentro de un hogar. Usted no sabe las situaciones que suceden dentro de una casa. Para los padres que tienen hijos ya casados, puede que usted vea un matrimonio feliz de sus hijos. Pero dentro de las paredes muchas veces no sabemos qué está sucediendo. Puede que haya hasta agresión física, puede que haya violencia, puede que haya muchas cosas que a veces los hijos no dicen porque no quieren preocupar a los padres por vergüenza, pero pueden pasar muchas de estas cosas. Entonces es donde está nuestro deber de orar siempre a Dios por ellos. Entonces vemos en todo esto que Job era un padre muy responsable, que no solamente exigía a sus hijos una purificación después de las fiestas por aquello de que a alguien se le haya pasado, ¿verdad? Ya terminado haciendo algo malo, sino que él también lo hacía. Y vean qué interesante, porque entonces Job no solamente le exigía a sus hijos que se purificaran, él también iba y ofrecía sacrificio. Él era ejemplo. Así que si usted quiere buenos hijos, los buenos hijos no salen en una cajita de cereal. Los hijos son el producto de padres responsables que forman a sus hijos por el camino correcto, que los corrigen cuando tienen que corregirlos, porque hoy día a muchos padres les da miedo esa palabra, corregir.
necesitan corregir. Y por eso vemos la generación de jóvenes y niños en nuestro tiempo que son malcriados, que son niños sin educación, que no saben respetar, porque no sé por qué a los padres tienen hoy día temor a la palabra corregir. Corregir. Al niño, yo una cosa siempre he hecho, yo a mis hijas, personalmente, yo como padre, nunca les pegué físicamente, nunca. Pero sí les hablé con autoridad. Cuando estaban, cálmese, cuando estaban agarradas de las mechas. Hoy las dos anduvieron conmigo todo el día en el carro. Pero les gusta que papá las lleve para arriba y para abajo, porque ya yo sé dónde voy a terminar, en McDonald's. ¿Verdad? Es que un papá es fuerte hasta que tiene hijas. Las hijas le quiebran el corazón a uno. Entonces, ahí vienen en el carro peleando. Y ya tengo que levantar. ¡Basta! Silencio. ¿Listo? No tuve que pegarles, pero sí ejercer autoridad. De entender que pueden tener la edad que tengan, pero yo siempre las voy a corregir. Y yo les digo a mis hijas, a mí no me importa que usted tenga 30, 40, 50, 70 años, yo seguiré siendo su papá el resto de su vida. Y como padre le regañaré, le llamaré la atención, aunque usted se enoje, se moleste, me dejen de hablar, lo que ustedes quieran. Pero mi función como padre nunca la dejaré de hacer. Así que entonces esto era posiblemente Job. Al decir que él prácticamente los empujaba a purificarse, era que los corregía. Era que les decía, miren chicos o muchachos, yo no sé qué andaban haciendo ustedes en esa fiesta. No sé qué habrán tomado. No sé qué habrán dicho. No sé qué habrán hecho. Pero una cosa sí les digo. Si hicieron algo mal, necesitan arrepentirse. Necesitan buscar a Dios y pedirle perdón a Dios. Y dice que los mandaba a purificarse. Pero él también cumplía al otro lado, que era orar por ellos. Todos los días. ¿Sabe usted que la versión original de este texto, esta parte, donde dice que hacía todos los días, en la versión original dice todos los días sin falta? 7 días a la semana estaba orando por sus hijos. Señor, si hicieron algo malo, tráelos al arrepentimiento. Si te fallaron en algo, tráelos al arrepentimiento. ¿Saben cuántos dolores de cabeza nos pudiéramos evitar nosotros si tuviéramos esta costumbre de Job? Porque a veces ser padre es cansado, ¿cierto? ¿Cuántos se han cansado como padres alguna vez? Levante la mano. Yo me he cansado. Es cansado darle un hijo del carro, no haga eso, no toque, no vaya, deje hacer. Es cansado, ¿cierto? Y aún grandes, también es cansado a veces ser padre. Pero ¿qué pasa cuando nos cansamos de ser padres? ¿Qué es lo primero que hacemos? A ver, papás, ¿qué es lo primero que hacemos cuando nos cansamos de ser padres? A ver si alguien me da con la palabra correcta, la que yo ando buscando. ¿Qué pasa cuando nos cansamos de ejercer como padres? Disfrutamos la autoridad. Ok, bueno, esa puede ser una, por ahí anda. ¿Qué más? Nos enojamos, es parte también, pero la palabra que yo ando buscando, a ver, Una pista. Bueno, una pista, comienza con red y termina con os. Nos rendimos. Y cuando nos rendimos, ¿qué es nuestra actitud hacia ellos? Los dejamos que hagan lo que quieran. Ya me cansó. ¿No lo ha hecho usted? Ay, ¿sabe qué? Ya estoy cansado de esto. Haga lo que quiera. Y aquel chiquito hizo fiesta, ¿verdad? Donde aquel chiquito, aquel papá ya se cansó de regañarlo, de andarlo correteando, o de aquel adolescente, estudie. Ya hizo la tarea, estudie, levántese, ¿por qué se levanta tan tarde? Y nos rendimos y terminamos dejando a nuestros hijos que hagan lo que quieran. Job, dice la Biblia que lo hacía todos los días sin falta.
7 días a la semana sacaba su tiempo. Dios, cuida a mis hijos. Dios, yo no sé si pecaron o no, pero si lo hicieron, tráelos al arrepentimiento. ¿Usted ora de esa manera por sus hijos? Tráelos al arrepentimiento. Usted necesita hacerlo. Tráelos Entonces, cuando usted le dice eso a Dios, es dándole luz verde a Dios de que Dios trate con el corazón de ellos. Y Dios hará lo necesario para que ellos vuelvan al arrepentimiento. Entonces, vemos qué bonito cómo Job cumplió como padre, se levantaba todos los días, cumplió como el sacerdote de la familia, el que tenía el rol espiritual de velar por la protección y desarrollo espiritual de la familia. Mediante el sacrificio que hacía todos los días, era como Job se preocupaba y guiaba a sus hijos. Este acto, esta devoción tan grande que Job tenía hacia sus hijos, habla del gran amor que él tenía para su familia. Nadie que hace esto puede decir que no ama a su familia. Un hombre que 7 días a la semana se levantaba cansado, enfermo, como sea, a orar por sus hijos, no habla más que de un hombre que verdaderamente amaba a sus hijos. Verdaderamente amaba a sus hijos. Ahora quiero hablar del otro. Ya vamos a la parte de la prueba, no se preocupe. El matrimonio, segunda parte que quiero hablar. Job 2:9. ¿Qué no tenía? Job 2:9. Entonces le dijo a su mujer: ¿aún retienes integridad? Maldice a Dios y muere. Muy bien. Job era un buen hombre, buen padre, pero también aquí nos enseña que era un esposo. Y por más perfecto que sea, aquí tuvo su conflicto con su esposa. Se le enojó la doña, como decimos. Se le enojó la esposa y ahora viene y le reclama. Entonces, Job tenía, a pesar de esta circunstancia que tenía, nos enseña que también era un esposo, no solo era padre, era un esposo. Job tenía un matrimonio feliz, parece mentira. Lógicamente entendemos que la reacción de la esposa de Job se debió a que nosotros a veces hemos sido muy ingratos con ella. Le voy a decir por qué. Porque la mayoría de predicaciones, mensajes que damos acerca de Job, hablamos del sufrimiento de Job, pero se nos está olvidando que también era la mamá de los 10 hijos que perdió. Y una madre le duele más que un padre todavía la pérdida de un hijo. Se nos está olvidando eso. Y siempre es el sufrimiento de Job, la prueba de Job, pobrecito Job. ¿Y ella? El dolor. Bueno, 10 hijos. No fueron 10 hijos que perdió. Perdón. Y no solamente fueron 10 hijos. Job quedó en la ruina después de que perdió todo. Ella también quedó en la ruina. No fue como quien dice una división de bienes donde Job perdió la parte de él, pero ella quedó con lo de ella. No. Si Job quedó en la ruina, ella también quedó en la ruina porque eran familia. Entonces muchas veces no comprendemos el sufrimiento de ella y entendemos que la reacción que ella tuvo de decir maldice a Dios y todo lo demás, yo no creo que lo haya hecho porque tuviera problemas con Job, sino es una reacción al calor del momento, como usted y yo las hemos tenido en algún momento duro, difícil. Decimos algo, hasta hemos maldecido, hasta palabrotas han salido de la boca de un cristiano, ¿cierto? Que no se me hagan muy espirituales, por favor. Caminando en el aire ahí, no, pastor, yo nunca, Dios guarde, pero ni al perro le digo tonto. Sí, claro. Usted no sabe las cosas que yo he escuchado de cristianos, pero entiendo, fueron al calor del momento, de un momento muy tenso, muy difícil, sacaron algo, lógicamente después se arrepintieron, pero eso le pasó a la esposa de Job. Dice la palabra de Dios que Job era el hombre más rico, el que tenía más reputación en aquella zona. Si Job era un hombre exitoso con sus hijos, porque una mujer que no lo quiera jamás le iba a dar 10 hijos, en sus negocios era porque mantenía una relación estable
con su pareja, con su esposa, en este caso Job. Por lo tanto, yo creo que Job también fue un buen esposo. ¿Sabe por qué también? Porque dice la palabra de Dios que después de que su esposa dijo eso, él no cayó en una discusión con ella. Dice que mejor guardó silencio, no pecó con sus labios. Pudo haber dicho miles de cosas, pudo haberla mandado al infierno. Si ya no le sirvo yo, pues usted tampoco me sirve, ahí que hace el pleito. Pero no lo hizo. Dice que no pecó con sus labios. Eso habla de la integridad de un hombre que, a pesar del dolor y el sufrimiento que estaba pasando, nunca iba a ofender a su esposa. Nunca iba a levantar la voz contra ella. La iba a cuidar, la iba a amar, la iba a respetar, aunque el alma y el corazón se le estuvieran reventando en pedazos. Dice, no pecó con sus labios. Eso es aquello para los entendidos esposos, ¿verdad? Que hay muchas esposas que son pero especialistas en sacarnos de las casillas. Pero sí, especialistas. Saben las palabras correctas para calentarnos hasta las orejas. ¿Cierto? Saben las palabras y van picando. Y van picando, ¿cierto? Y van picando. Y van picando. Y aquellas empiezan a subir en el hombre, ¿verdad? Y le van picando, por allá dicen algo y dicen otra cosa, y van picando al marido y lo van picando. Y aquí fue lo mismo, porque le está diciendo Job. ¿Me puede leer otra vez el versículo 9, por favor? En serio, perdón. Su esposa le reprochó: ¿todavía mantienes firme tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Todavía tienes o retienes tu integridad? ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Que esto me pasó porque yo vivo en pecado, porque ando con otra. Eso hubiéramos hecho usted y yo en una discusión de matrimonio. Él, silencio, dudó de la integridad de él. Y aún así, silencio. Maldice a Dios y muérete. ¿Cómo? ¿Cómo yo voy a decirle a eso? ¿Qué clase de cristiana es usted? ¿No es para qué va a la iglesia? Vea todas las razones que Job pudo haber tenido para entablar un conflicto con ella, pero no pecó con sus labios. Esto habla de que si este hombre en los momentos más duros de su vida no abrió su boca para insultar a su esposa, imagínense en los momentos buenos. El trato amoroso y responsable y respetuoso, que tuvo hacia ella. Las palabras dulces de amor que tuvo hacia ella. Entonces, por eso es que yo considero que Job era un buen esposo también. Amaba a sus hijos, pero también amaba a su esposa. Y mucho del éxito que él tuvo lo achacó quizás a una esposa que lo acompañó, a una esposa que estuvo ahí, que como cualquiera de nosotros en un momento de dolor reacciona, y a veces reaccionamos de una manera equivocada, pero solamente fue al calor del momento. Se pasa y ya nos arrepentimos, pedimos perdón y todo vuelve a la normalidad. La esposa o el cónyuge de Job tiene una inmensa influencia en su matrimonio, pero también toda esposa o esposo tiene una influencia muy profunda en el matrimonio, ya sea para bendición o para maldición. Y creo que la actitud de Job en esta situación tensa del matrimonio fue para bendición, porque calmó las aguas. En lugar de enfrentarse a ella y crear una discusión que posiblemente hubiera terminado muy difícil, a pesar del dolor y todo, y a eso le agregamos el no, ¿saben qué? Mejor cada uno por su lado. Job fue de bendición para su matrimonio porque él calmó las aguas, no abrió su boca. Dijo, mejor espero. Mi esposa está tan dolida como estoy yo, porque los dos hemos perdido nuestros hijos. Y posiblemente esperó tranquilamente que se calmaran las cosas para seguir adelante. La influencia de un buen esposo o una buena esposa en el matrimonio es para bendición o para maldición. En el caso de Job fue para bendición. Contrario, por ejemplo, al rey Acab. El rey Acab de Israel tuvo un final muy espantoso por causa de su esposa Jezabel, que lo influenciaba, quien lo empujaba y lo motivaba siempre a atacar al profeta Elías, y la tenía contra Elías.
esta mujer fue de una influencia negativa en el matrimonio de Acab y ella. Salomón abandonó los caminos de Dios porque él se casó con una mujer etíope, con una mujer que no era creyente, y lógicamente dice la palabra de Dios que al final de la vida de Salomón, sus esposas inclinaron su corazón hacia los dioses. Dice que Salomón al final tuvo 1000 mujeres. No sé cómo hizo, porque yo con una suficiente, créanme, es suficiente, pero con 1000 no sé cómo habrá hecho, ¿verdad? Bueno, hay que hacer un monumento seguro, porque ¿qué va? Entonces, hasta este momento, la esposa de Job había caminado de la mano de Job, pero de repente un día parece que todo se derrumbó, parece que toda la familia, todo se le acabó. ¿Usted se imagina ese momento tan duro, tan difícil en la vida de esta familia? Porque como dije anteriormente, no fue solo Job, fue ella también sufrió la pérdida de los hijos. Y entonces un día de repente vienen a usted y le dan la noticia: señor Job, discúlpeme, pero viera que pasó algo muy duro, vino un desastre natural y tus hijos, y posiblemente Job, pero ¿qué pasó con mis hijos? Es que no sé cómo decírtelo, Job, dígamelo. Es que tus 10 hijos murieron. ¿Cómo? Tus 10 hijos murieron. Y luego viene Job y le cuenta a la esposa: amor, me acaban de dar una noticia, nuestros hijos, todos muriéramos. ¿Cómo queríamos que reaccionaran? ¿Cómo pretendíamos que reaccionaran? Tranquila. Claro, tenía enojo, tenía dolor. Y con el primero que se descargó fue con el esposo, como sucede la mayoría de veces en nuestros matrimonios. Nuestra frustración, la presión que vivimos diariamente, el que las cosas a veces no salgan, que la economía no está bien, que las deudas, que esto, traen una presión tan grande sobre el matrimonio que a veces uno de los cónyuges no aguanta y explota. ¿Y quién cree que paga los platos rotos? El que está a la par. No, tal vez no tiene mucha culpa, pero el que está a la par. Y termina gritándole, ofendiéndole, diciéndole de todo. Entonces, pero Job, a pesar de todo esto, la pasó estuvo muy tranquilo, en el sentido de que no abrió su boca para ofender a nadie, ni para pecar contra ella, ni decir cosas que de ninguna manera pudieran herir o lastimar. Entonces, como vemos aquí, Job también fue probado, tanto en el matrimonio como con sus hijos. Una prueba de familia, una prueba que tuvo con los dos. Y esto fue muy duro, muy difícil para ellos. Todo matrimonio va a pasar por pruebas. No hay un solo matrimonio que no pase por pruebas. No hay un solo matrimonio que nunca tenga que enfrentarse a una situación de prueba. Y esto es lo que quiero mirar. Vamos a mirar, para continuar, yo creo que ya les había dicho Job 2:10. ¿Qué lo tenía? No sé si se lo había dicho a alguien, si no, bueno, Ana. Él le dijo: como suele hablar cualquier mujer insensata, así has hablado. Pues que recibiremos de Dios el bien y el mal, no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Imagínense el corazón de Job, la nobleza del corazón de Job, que en medio de semejante dolor está defendiendo a Dios. La mujer está culpando a Dios de las desgracias que están pasando. Y Job está defendiendo a Dios mismo. Diciéndole: mire, ¿qué estás diciendo, mujer? Dios nos ha bendecido mucho. Es muy bonito solo recibir de Dios bendiciones. Pero cuando vienen cosas malas, vamos a enojarnos con Él, vamos a maldecirle. Es lo que Él está queriendo decirle a la esposa. O sea, en medio de todo este dolor, Job está defendiendo a Dios, de que Dios es bueno, de que Dios es justo. Y ahora quiero hablar acerca de una prueba de amor. La prueba más difícil que cualquier ser humano puede enfrentar es la prueba de amor.
es la prueba con la gente que ama. Y la gente que amamos siempre será el círculo más cercano, que en primer lugar comienza con nuestra propia familia, aquel cónyuge que Dios nos dio y nuestros hijos. Lógicamente el círculo se va extendiendo un poquito más, nuestros padres, nuestros tíos, amigos, y se va expandiendo, pero el círculo más cercano nuestro es el círculo íntimo, el de nuestro hogar donde vivimos, con aquel cónyuge y con nuestros hijos. Y esa es la prueba más dura que usted y yo podamos pasar en nuestra vida, porque hay gente que amamos y nos duele el alma. Dice en Job, mire, yo creo que esta es la escritura, yo me equivoqué. Yo les había dicho Job 2:10. A ver si es esa. A ver si ve que me equivoqué. Ok, es 2:13. ¿Quién me la lee? 2:13. Así permanecieron sentados con él en tierra durante 7 días y 7 noches. Y ninguno... Perdón, no, hermana, esa no, espérese, es que yo creo que yo me equivoqué a la hora de anotarla. Déjeme para decirle cuál era la que yo quería que leyera. Es 1:18. 1:18 y 19. ¿Quién me la lee? Job 1:18 y 19. Bueno, léanla, hermana, no sirve. Entre tanto que este hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Muy bien. Ahora piense un momento, hermano, hermana, lo que está aconteciendo aquí. Dice la palabra de Dios que Job, o que vinieron y le dieron una noticia a Job, de que había pasado un desastre, y en ese desastre natural sus 10 hijos murieron. ¿Qué sentiría usted si usted viera una noticia similar? Si esto es cuando uno de nuestros hijos está enfermo o tiene un pequeño accidente, a veces nos desesperamos. ¿Qué tal hubiera sido 10 hijos? Perder 10 hijos. Esto fue muy duro, muy difícil para Job. Si bien es cierto, muchos de nosotros tal vez no llegaremos a pasar una prueba similar a la de Job, pero hay otras pruebas en la vida con nuestros hijos y nuestra familia que van a causarnos dolor, un dolor muy grande. Todos, yo creo que en algún momento de nuestras familias hemos pasado dolores muy grandes, ya sea por la infidelidad de un matrimonio, ya sea por un hijo que tomó una mala decisión y se fue al mundo, o tal vez un estilo de vida que no nos agrada, pero todos en algún momento viviremos un drama familiar, la pérdida de un ser querido, una enfermedad terminal de un ser querido, y son las pruebas más difíciles porque son las pruebas en las que sentimos impotentes. Son pruebas en las que nosotros no podemos hacer nada más que entregárselos a Dios y que sea Él el que haga un milagro. Si es una prueba económica, usted y yo hacemos todo lo posible por ir, buscar el dinero y solucionar la situación. Pero ¿qué hacer? ¿Qué hacer cuando es una prueba de familia? ¿Qué hacer cuando nos sentimos impotentes ante una situación que está viviendo un hijo, una hija, el cónyuge? ¿Qué hacer en esos casos? Qué doloroso es cuando se le da una noticia. Mi esposa, don Daniel, ahora dio el testimonio o dijo de una señora que había venido a la iglesia el lunes de oración para que oráramos por ella porque le habían diagnosticado cáncer. Eso fue hace varios meses, y que ahora le escribieron a mi esposa que el último resultado fue, la declararon ya libre del cáncer. Dios hizo un milagro. Pero la historia detrás de esta muchacha, es una joven como de 30 años, es muy dolorosa, porque sus papás, hermanos, tuvieron, algunos de ellos, que, por ejemplo, sus padres tuvieron que dejar el trabajo para atenderla a ella. Era tan grave la situación que tuvieron que dejar de trabajar los papás de la muchacha para ayudar
pero los demás gastos. Empezaron a sufrir gastos económicos, el sufrimiento de verla a ella llorando, la noticia misma cuando le dieron el diagnóstico a ella, es una prueba difícil. Y aunque nosotros tal vez, o en este caso con Job, estamos yendo a un punto muy extremo, todos nosotros en algún momento de nuestra vida viviremos un drama muy cercano a nosotros, con nuestros miembros de la familia, donde seremos probados. Eso es lo que yo le llamo la prueba del amor. ¿Por qué? Porque ahí nuestro amor tiene que ser probado, que es más grande que aquella situación que estamos pasando. Por ejemplo, una infidelidad en un matrimonio. La mayoría de gente lo que busca, la solución inmediata es mejor déjelo, divórciese. Y no les ofrecen restauración, no les ofrecen la oportunidad de reconciliación, del perdón, no les ofrecen. La mayoría de gente receta inmediatamente, los amigos que influyen sobre otros amigos, ay, no sea tonto, no sea tonta, mejor déjelo, yo que usted, y empiezan a, eso es lo que recetan, y no recetan lo otro. Pero la prueba del amor en un matrimonio es que cualquiera puede equivocarse. Usted dice, bueno, yo nunca he pasado por ahí, pero usted no sabe si lo pasará. Para fallar se necesitan unos instantes, son así, instantes nada más. Cualquiera puede equivocarse de un momento a otro. Pablo dijo, mire, ponga atención, que aquel que se cree que está firme, no caiga. Porque a veces la arrogancia nuestra de creer que yo soy tan firme en mi posición como esposo, como esposa, como padre, madre, hijo o hija, esa arrogancia de creer que estamos tan firmes nos puede llevar a caer. Porque descuidamos nuestra relación con Dios, descuidamos nuestra integridad con Dios por la arrogancia de creer yo estoy bien, mi matrimonio está bien. Si usted, yo como pastor que he aconsejado a tanta gente a través de toda mi vida y en las relaciones de matrimonio, bueno, 90-80% de los conflictos matrimoniales han sido por infidelidades que he tenido que aconsejar. Cuando uno escucha las historias de ellos, muchos de ellos dicen, me equivoqué, es cierto, me equivoqué, no lo quería hacer, pero fue cuestión así, un momento, que se equivocaron. Entonces, viene la prueba del amor. Si amo tanto a esa pareja, voy a darle la oportunidad de una restauración, la oportunidad de que busque a Dios y cambie su vida. Entonces todos seremos probados. Ahorita vamos a detallar un poquito más de esto. Con los hijos, usted los cría y los puede criar hasta con buenos principios cristianos, pero llegan a una edad donde ellos tienen que tomar sus propias decisiones. Y algunas decisiones de estas van a ser decisiones malas. Y no significa que usted sea mal padre o mala madre, porque los hijos toman sus decisiones. No significa que usted lo sea. No significa que usted sea un mal esposo o mala esposa porque el otro le falló. Son pruebas que muchas veces nosotros tenemos que afrontar en la vida. No hay cosa más difícil. A veces he escuchado una madre venir llorando y decir, pastor, ¿qué hago? Mi hija me acaba de dar la noticia que está embarazada y clonará natural, pero tiene 14. Buena muchacha. Iba a la iglesia. Estaba en el grupo de jóvenes. Pero cualquiera puede fallar en cualquier momento. ¿Qué vamos a hacer? ¿Usted se recuerda algunos tal vez de tiempo más antiguo cuando algo así sí pasaba? Obligaban a la pobre muchacha a casarse. Obligados. Tal vez ni siquiera habían emociones de por medio, estaban condenando a aquella pobre muchacha o a un pobre muchachito a una relación infernal solamente por reputación que mejor se casaran. Todos nosotros en algún momento de nuestra vida seremos probados en todas las áreas. O hace poco, una familia de una iglesia que yo pastoreé en San José me fueron a buscar a la casa, principalmente la señora. Llegan como a las 12 de la noche, me llamó, pastor, necesito hablar con alguien. Y me dice, ¿puedo ir a su casa? Y ¿qué le voy a decir? Que no. Y ni modo, venga, hablemos.
A esas horas de la noche yo ya medio y se sienta, pastor, ¿qué hago con mi hijo? No sé qué hacer. Digo, ¿qué pasó? Es que me acaba de confesar que es homosexual. Y tiene 18 años el chiquillo. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué hago? Lo saco de la casa, lo echo, lo mando al infierno. ¿Qué hago? Todos vamos a pasar en algún momento, de una u otra manera, no necesariamente con estos ejemplos, pero vamos a enfrentar pruebas con la familia, pruebas que nos van a doler en el alma, hasta lo más profundo, donde tenemos que tomar una decisión. ¿Qué hago con esta muchachita, 14 años embarazada? ¿La tiro a la calle? ¿La abandono? ¿Le digo, usted se lo buscó, usted va a ver qué hace? ¿Qué hago? ¿Qué hago con mi hijo que me acaba de decir, que se acaba de declarar, que ya no soportaba más llevar eso y que se lo iba a confesar a la mamá? Era homosexual, con 18 años, empezando la vida. ¿Qué hago cuando mi hijo, mi hija me confiesa que está en drogas? Con una madre en la iglesia que he pastoreado en San José, tiene varios hijos, uno de ellos, muy buen muchacho, era buen muchacho cuando usted hablaba, pero tenía 18 años en ese momento, pero tenía una doble vida. Usted lo miraba, era un muchacho bueno, hasta vez en cuando iba a la iglesia, y tenía una doble vida. Resulta que vendía drogas, y vendía drogas, y en una de esas estaba entregando un pedido a la abuelita, y vino un hombre, se le acercó, pegó un balazo en la frente, llorando, desconsolado. Eso no significa que sea mala madre, ni que sea mal padre, es una prueba. Y me dice, pastor, yo quiero que usted sea el que, como usted lo conoció, yo lo conocí al chiquillo desde que era muy niña, que usted sea el que oficie el funeral. Usted no sabe ese funeral, lo difícil, tuvimos mi esposa y yo, lo difícil que fue. Estaban todos los amigos de narcos, con pistolas, en las entradas, en las entradas del cementerio, y era en el cementerio de la abuelita. Porque creían y habían escuchado rumores de que ellos no habían terminado, que iban a venir por otros. Y ahí está la familia y los muchachos por allá puestos, vigilantes, y ahí estoy yo en medio de todo, orando por la familia y todo, en el féretro que está ahí, ya lo van a enterrar y todo. O sea, Job no era un mal padre, no merecía que le pasara eso, no era un mal esposo, como ya vimos, no merecía que le pasara eso. Fue una prueba, la prueba más dura que usted y yo podemos enfrentar, que es la prueba del amor en el corazón. Dios quiera que nunca nada de estas cosas nos lleguen a acontecer a nosotros, pero no significa que estamos exentos, no significa que nosotros estamos exentos. Es difícil, es doloroso. Hace como 10 años más o menos, o no más de 10 años, pero no sé, poco más de 10 años, creo que eran 12 o 14 años, pero algo así. Mi esposa me da la noticia, está embarazada. Ya tenía 4 meses. Y en el ultrasonido resultó que era un varoncito. Y nosotros ya le pusimos nombre y todo. Y un día de repente mi esposa empieza a sentirse mal. Y mal, y mal. Salimos corriendo para el hospital. Perdió el bebé. Usted no sabe lo doloroso que fue eso. Cuando yo estuve con ella en el hospital llorando. Y yo también, lógicamente, llorando. Ay, pastor, pero si usted es pastor, yo debió haberlo cuidado y protegido y eso no me exime a mí de las pruebas. Dios también me prueba a mí en la familia, en muchas cosas. La prueba es más difícil con los hijos, porque los hijos siempre serán nuestra mayor preocupación. Porque por más malo que sea el comportamiento de un hijo, siempre lo amaremos.
porque por los grandes sacrificios que nosotros que somos padres hemos hecho por nuestros hijos, que a veces los hijos no los entienden. Crecen, se casan, tienen su vida y nunca entendieron todas las cosas y sacrificios que los padres tuvieron que hacer para que sus hijos estudiaran, fueran a la universidad, etcétera, etcétera. Porque nunca entenderán lo que los padres vivieron para que ellos lograran tener éxito. Y porque no todos los hijos son agradecidos, lastimosamente. Hay hijos mal agradecidos. Hay hijos mal agradecidos. Un día de estos me llama mi mamá. Mi mamá ya es una adulta mayor y cuida a mi abuelita. Con 98 años cumple este año. Tiene Alzheimer, problemas de memoria. A veces usted está hablando con ella, se pierde y de repente le pregunta, ¿quién es usted? Y tiene problemas. Y mi abuelita necesita unas medicinas para poder estar tranquila, ¿verdad? Porque cuando le dan esos ataques se pone como histérica. Y me dice mi mamá que ella, un tío mío, un hermano de ella vive ahí y otro tío vive cerca. Entonces le dijo a un tío que vive cerca que porque no, y le hacía el favor de darle 20,000 colones para ir a comprar las pastillas de la mamá, de los dos, ¿verdad? Y se los da. Unos días después viene el tío, el hermano de mi mamá, y le dice, mi mamá se llama Isabel, y le dice, Isa, ya tiene por ahí los 20,000 que le presté. Pero era para la mamá. ¿Cómo que le presté? Era para la mamá que necesitaba las pastillas. Y yo, cuando mi mamá me contó eso, yo me enojé. Pero ¿cómo puede un hijo tan ingrato? Se le habrá olvidado todo lo que mi abuelita, mi mamá y la mamá de él hizo cuando él era un niño, un joven, para que él surgiera, y ahora viene a cobrar 20,000 colones. Ninguno de nosotros tenemos garantía de que nuestros hijos sean agradecidos. Habrán hijos mal agradecidos. Es parte. ¿Y qué va a hacer usted? ¿Los va a desechar? Dice Efesios 6:4. ¿Quién tenía? Dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestadlos en el Señor. Amonestadlos del Señor, no. Amén. Ese es lo que Dios nos demanda, amarlos y disciplinarlos siempre. No por nuestros hijos sean adultos, no vamos a dejar que hagan lo que quieran. Hay que siempre recordarles que están haciendo o actuando mal delante del Señor. Y por último, el cónyuge. Cuando nos casamos, toda pareja tiene grandes expectativas de con quién nos estamos casando, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Cuando eran novios algunos, era puro Romeo y Julieta, ¿verdad? Era aquellas escenas de campo, ¿verdad? Donde viene aquel corriendo y el otro corriendo. Todas esas escenas románticas, muy fantasiosas, hasta que se casan. Y se les acabó el cuento de hadas, la fantasía, y volvió todo a la realidad de que aquel o aquella no son el mismo que tuve cuando éramos novios. Nunca me dijo cuando éramos novios que roncaba, que parecía el tren pasando por ahí. Nunca me lo dijo cuando éramos novios y yo hubiera sabido, no me caso con él o con ella. Nunca me hubiera sabido, nunca me dijo que no sabía cocinar. Porque cuando enfrentamos el matrimonio es una realidad diferente, entonces somos probados porque tenemos siempre grandes expectativas del cónyuge y a veces nos decepciona sus actitudes, su comportamiento, a veces nos decepciona el cónyuge porque es la persona que más nos hiere. ¿Sabe usted que la persona que más te hiere siempre será tu cónyuge? Porque es con la que pasas todos los días y más tiempo. No hay nadie en este mundo que te hiera más que tu cónyuge. Ni tus amigos, ni tus hijos, ni tus vecinos, ni compañeros, ni hermanos en Cristo. La persona que normalmente siempre nos hiere más es el cónyuge por sus palabras, por sus actitudes, por su comportamiento, por su desinterés, por un montón de cosas. Es la persona que siempre nos hiere más. También porque no entiende el momento
del otro. Todos como seres humanos que somos dentro de una relación vivimos momentos diferentes. Hay momentos en que la esposa puede estar triste y el hombre no lo entiende y le reclama, ya está llorando otra vez, porque no entiende el momento de ella. O a veces el hombre está, ¿ya? Ahí está la amargada, porque no está entendiendo el momento de él. Y eso muchas veces es lo que más que trae conflictos, pruebas en nuestro corazón. Y además porque es la única persona que nos soporta. Entonces lo que quiero decir es, vamos a leer, la relación matrimonial siempre será probada, especialmente cuando vengan los momentos difíciles. Colosenses 3, 18 al 19, para ir terminando ya. Amén. ¿Qué nos está diciendo ahí entonces? Que no importa cómo sea, dice que tenemos que amarnos y no ser duros unos con nosotros. El punto de todo esto es, Job fue probado en su familia, fue probado con sus hijos. No merecía que sus hijos murieran, él no era un mal padre, no merecía. Fue probado en su matrimonio con su esposa, que hasta lo maldijo y todo lo demás. Y Job era un buen esposo. Todos vamos a ser probados con la familia. Es la prueba del amor. Es la prueba donde vamos a demostrar que realmente amamos a esas personas. Usted va a pasar por esas pruebas. Sea a nivel matrimonial o sea a nivel con hijos, usted será probado. Su amor, el amor que usted y yo pregonamos hacia esas personas va a ser probado. Y Job, ese gran amor, esa gran preocupación que tenía por sus hijos, ese gran amor hacia su cónyuge fue probado. Así que la prueba que Dios pone sobre Job es una prueba, en este caso extrema. Para nosotros tal vez no será tan extrema, pero seremos probados. Y usted tiene que estar dispuesto a pasar esa prueba de amor por esas personas que usted tanto ama. El hecho de que usted pase una prueba en su familia no lo hace mal esposo y mala esposa, ni lo hace mal padre o mala madre, porque todos en algún momento pasaremos un momento difícil con nuestros hijos o con nuestros cónyuges. Todos lo pasaremos en algún momento. Vamos a inclinar, por favor, nuestras cabezas por un momento. Cada cabeza inclinada, todos ojos cerrados, por favor, por un momentito nada más, ya vamos a finalizar. Hemos estado hablando de las pruebas de Job. Hemos visto cómo Job ha sido probado en diferentes formas. Cómo Job fue probado con sus riquezas. Cómo Job ha sido probado, en este caso, con su esposa. Job era un buen hombre, no solo porque Dios lo testificó de él, sino porque Job lo demostró, amando, cuidando, preocupándose, orando y siempre animando a sus hijos que buscaran a Dios. Job fue un buen esposo, porque compartió el dolor que sentía con ella, porque en el momento en que él pudo crear una discusión, mejor prefirió quedarse callado para no pecar, para no ofender. Todos vamos a pasar momentos. Tal vez usted está pasando en este momento una prueba familiar, algún tipo de situación con sus hijos o en el matrimonio, especialmente en aquellos momentos duros de tensión, donde la presión es tan grande que a veces explotamos y quien paga los platos rotos es esa persona que está junto a nosotros. Es por eso que Dios prueba nuestro amor, prueba el amor que tenemos hacia esas personas. Usted va a ser probado, si no es que ya está siendo probado, donde usted tiene que demostrar que ama a esas personas. Ahora, cuando Job pasó todas las pruebas, dice la palabra de Dios, Dios le restauró todos sus bienes y volvió a tener 10 hijos. La Biblia no nos dice que Job haya cambiado de esposa. No creo que por el carácter de Job haya desechado la anterior.
Más bien yo creo que fue la misma. Permanecieron juntos. A pesar de la prueba dolorosa, de la pérdida no solo de sus hijos, sino de sus bienes. Decidieron permanecer juntos, superaron la prueba. Y nuevamente decidieron volver a procrear una familia. Y Dios les dio la bendición de 10 hijos nuevamente y la recuperación de sus bienes. Juntos pasaron esa prueba. Entonces Job nos enseña que amaba a su esposa, que se quedó con ella hasta el final, pero que también amaba a los hijos porque estuvo dispuesto a tener más hijos. Él le encantaba tener hijos. Volvió a tener 10 más. Otra persona dice, no, con uno es suficiente, ya pasé mucho dolor para volver a tener más. No, dijo 10 otra vez. Me encantan los niños, dijo Job. Me encantan los hijos, me encanta amarlos, me encanta orar por ellos, me encanta cuidarlos. Job pasó la prueba. Dura, sí. Difícil, sí. Le tocaron hasta lo más profundo de su corazón, sí. Pero la superó. Usted va a pasar pruebas con sus hijos. No todo lo que hacen nuestros hijos va a ser correcto. Ellos van a crecer, van a tomar sus propias decisiones. En algunas de ellas serán acertadas, otras serán equivocadas. ¿Y qué va a hacer usted cuando tome decisiones equivocadas? ¿Rechazarlos? ¿Desecharlos? ¿Abandonarlos? ¿O podrá ayudarlos? Amarlos, pero ayudarlos, estar con ellos, que superen la prueba? ¿Qué va a pasar si su esposo o su esposa le falla? Y no necesariamente tiene que ser infidelidad. Hay muchas otras formas de fallar en el matrimonio. ¿Qué va a pasar si su cónyuge le decepciona? ¿Qué va a pasar si las expectativas que usted tenía de él o de ella no son las que usted pensaba que eran? ¿Qué va a pasar cuando su esposo o su esposa estén en un momento de tanta tensión, de tanta prueba? Es una prueba de amor. Que como Job se sostuvo de la mano de Dios, pero permaneció junto a su esposa hasta el final y Dios los volvió a recompensar. La alegría volvió al corazón de ellos. Cuando nació el primer hijo, yo me imagino la alegría tan grande en su corazón de ver a aquel primer niño nacer otra vez. Cuando Dios les empezó a entregar a Job las primeras vaquitas, ovejitas, y la recuperación económica volvió. Yo creo que Job fue bendecido nuevamente porque mantuvo la actitud correcta en momentos de prueba. No solo a nivel de lo material, sino con su pareja. El deseo tan grande que tenía por tener hijos. Todos vamos a ser probados. Todos. Como le mencioné cuando mi esposa perdió a nuestro niño. Fue doloroso, créame. Estábamos tan ilusionados. Era un varón, yo tengo 2 niñas y iba a ser un varón. Y nos estábamos felices, hasta el nombre le habíamos puesto y todo. Y repentinamente, en un solo día cambió todo. En la mañana se sintió mal, para la tarde ya había pasado lo que había pasado. Así es. ¿Qué iba a hacer yo? Amar a mi esposa. Me quedé junto a ella en el hospital. La acompañé en los momentos en que lloraba, en mi casa, dolida, triste. Estuve con ella, a la par, oramos, la acompañé. ¿Qué iba a hacer? Hemos pasado pruebas donde hemos permanecido juntos, hemos llorado, porque Dios va a probarnos y te va a probar aquí. Vamos a orar. Yo no sé si estás pasando algún tipo de prueba a nivel familiar con tu pareja, que tal vez las cosas no están yendo como querías, con tus hijos, o tal vez ni eres ni uno del otro, bueno, con tus hermanos de sangre o con tus papás, que necesitas orar y pedirle a Dios y permanecer fiel en medio de la prueba. Oramos. Señor Dios Todopoderoso, gracias te doy por tu inmenso amor y misericordia, por tu bondad.
Esta noche estamos delante de ti, Señor, pidiéndote que tú nos ayudes, Señor. Que en medio de cualquier tipo de situación, de prueba que podamos estar atravesando a nivel familiar, tú nos ayudes, Señor. Si mi matrimonio no está funcionando o hemos tenido días de tensión, de mucho estrés, de conflicto, discusiones por la tensión que hay en nuestro hogar, ayúdanos, Señor, a entender una prueba de nuestro amor. A ver si es real, a ver si en estos momentos duros y difíciles vamos a permanecer juntos hasta el final. Si es una prueba con mis hijos, Señor, te pido que nos ayudes, que me des sabiduría para guiarlos, corregirlos, para llevarlos por el buen camino, Señor. Si es una prueba con mis padres o hermanos igualmente, en todo esto, Señor, tú pruebas nuestro amor hacia ellos. Es cierto que la sociedad lo primero que nos dice es renuncia, lo primero que nos dice es abandona, pero tú nos pides lo contrario. Tú nos pides que resistamos. Solamente resiste y ya vendrán mejores días. Resiste y ya vendrán días de recuperación. Resiste y ya vendrán días donde Dios volverá a traer la bendición a nuestras vidas. Padre, gracias te doy por lo que has hecho, por lo que haces en nuestro corazón, Señor. Yo te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos en esta noche y los lleves con bien a sus hogares. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pido, mi Señor. Amén. Amén.